Vivimos en una época de ruido constante. Noticias, redes sociales, comparaciones, exigencias, incertidumbre, expectativas ajenas y una presión invisible que no se detiene ni siquiera cuando estamos solos. En este contexto, los pensamientos negativos se convierten en visitantes frecuentes, ansiedad por el futuro, culpa por el pasado, miedo al rechazo, inseguridad, nerviosismo, frustración. La mente salta sin descanso de una preocupación a otra y muchas personas sienten que han perdido el control de su mundo interior. Aquí es donde el estoicismo, una filosofía nacida hace más de 2000 años, se vuelve sorprendentemente actual. Lejos de ser una doctrina fría o rígida, el estoicismo es un manual práctico para vivir con calma, coherencia, fortaleza mental y claridad emocional en medio del caos. Moderno, no promete eliminar los problemas, pero sí enseñarte a eliminar el sufrimiento innecesario, a dominar tus pensamientos negativos y a vivir con mayor serenidad, seguridad y equilibrio. Amigos míos, les recomiendo con humildad y criterio que se queden hasta lo último del video, ya que hoy, de forma impactante, conocerán 15 lecciones estoicas que no son teoría abstracta. Son herramientas mentales para recuperar el control de tu vida interior y construir una mente fuerte, estable y libre. Número 1. No controlas lo que sucede, pero sí cómo lo interpretas. Una de las enseñanzas centrales del estoicismo es que los eventos externos no tienen poder sobre nosotros por sí mismos. El poder se lo otorgamos a través de nuestros pensamientos y juicios. Gran parte del sufrimiento moderno nace del intento constante de controlar lo que no depende de nosotros. La opinión de los demás, el pasado que ya no puede cambiarse, el futuro incierto o las decisiones ajenas. Esta lucha interna desgasta la mente y genera ansiedad, frustración y pensamientos negativos repetitivos. El estoicismo propone un cambio radical. Aceptar que muchas cosas están fuera de tu control no es una derrota, sino una liberación. Cuando dejas de resistirte a la realidad, la mente se relaja y recupera claridad. Los pensamientos negativos pierden fuerza porque ya no se alimentan de la lucha contra lo inevitable. Al aceptar los límites del control personal, aprendes a enfocar tu energía en lo único verdaderamente bajo tu dominio, tus juicios, tus decisiones y tu actitud frente a lo que ocurre. Este enfoque devuelve una sensación de poder interno estable, porque ya no dependes de que el mundo se comporte como deseas para sentirte en paz. En lugar de reaccionar impulsivamente, comienzas a responder con conciencia y serenidad. Esta forma de interpretar la realidad no elimina los problemas, pero reduce drásticamente el sufrimiento innecesario. La mente se vuelve más flexible, más resistente y menos vulnerable a la negatividad, permitiéndote atravesar la vida con mayor equilibrio, claridad y fortaleza emocional. Antes de seguir, por favor, no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Número 2. Tus pensamientos no son hechos. Una de las lecciones más liberadoras del estoicismo es comprender que un pensamiento negativo no equivale a una verdad absoluta. La mente genera pensamientos de forma constante, creando historias, interpretaciones y escenarios que muchas veces están distorsionados por el miedo, la inseguridad o la anticipación exagerada. El problema no es que surjan pensamientos negativos, sino que los creemos sin cuestionarlos. El estoico aprende a observar sus pensamientos con distancia, sin identificarse automáticamente con ellos. En lugar de decir, esto es terrible, aprende a decir, estoy pensando que esto es terrible. Este pequeño cambio crea una separación entre la mente y la emoción, reduciendo la ansiedad y devolviendo claridad. Al dejar de tratar cada pensamiento como un hecho,
la mente se calma, porque ya no vive reaccionando a interpretaciones internas. Esta práctica no consiste en negar la realidad, sino en examinarla con mayor objetividad. Muchos pensamientos pierden fuerza simplemente al ser observados sin juicio. Con el tiempo, esta habilidad fortalece la estabilidad emocional, porque te das cuenta de que no todo lo que pasa por tu mente merece atención ni acción. Recuperas la capacidad de elegir qué creer y cómo responder. Esta libertad mental reduce los nervios, mejora la concentración y te permite vivir con mayor serenidad en un entorno que constantemente estimula la preocupación y el miedo. Número 3. La mente necesita disciplina, no indulgencia. El estoicismo no propone reprimir emociones ni ignorar lo que se siente, sino entrenar la mente con la misma seriedad con la que se entrena el cuerpo. Una mente sin disciplina se deja arrastrar fácilmente por impulsos, miedos, distracciones y pensamientos repetitivos, generando inestabilidad emocional. En la sociedad moderna, donde la gratificación inmediata es constante, la indulgencia mental suele presentarse como libertad, cuando en realidad debilita el carácter. Practicar la disciplina mental implica cuestionar pensamientos negativos, no alimentarlos y redirigir la atención hacia lo que es útil y constructivo. Esta práctica requiere constancia, pero con el tiempo genera una gran sensación de control interno. La disciplina no limita, ordena, permite que la mente funcione con mayor claridad y coherencia. Marco Aurelio entendía que la fortaleza interior se construye en lo cotidiano, a través de decisiones pequeñas y repetidas. Al entrenar la mente para no dejarse llevar por cada impulso emocional, se fortalece la estabilidad interna. Esta disciplina diaria reduce la ansiedad, mejora la toma de decisiones y aporta seguridad emocional, cualidades escasas, pero profundamente valiosas en un mundo acelerado y lleno de estímulos. Una mente disciplinada no es rígida, es firme, y esa firmeza se traduce en tranquilidad y confianza. Número 4. El presente es el único lugar donde existe la paz. El estoicismo enseña que la ansiedad vive en el futuro y la culpa en el pasado. Gran parte del sufrimiento mental surge cuando la mente abandona el momento presente para habitar escenarios que no están ocurriendo ahora. Preocupaciones anticipadas, arrepentimientos y recuerdos repetitivos alimentan pensamientos negativos que desgastan la energía mental. Volver al presente no significa ignorar el pasado, ni dejar de planificar el futuro, sino dejar de vivir atrapado en ellos. Cuando la mente se enfoca en lo que está ocurriendo ahora, los pensamientos negativos pierden intensidad, no porque los problemas desaparezcan, sino porque dejan de multiplicarse mentalmente. Habitar el presente permite experimentar una forma de descanso interior, incluso en medio de la dificultad. Marco Aurelio insistía en atender a la tarea inmediata, a la acción presente, como forma de recuperar la calma. Esta práctica reduce la ansiedad, mejora la concentración y aporta claridad emocional. El presente es el único espacio donde puedes actuar, decidir y vivir. Al entrenar la mente para regresar una y otra vez a la hora, se fortalece la serenidad y se construye una paz más estable, independiente de las circunstancias externas. Número 5. No todo pensamiento merece tu atención. La mente produce pensamientos de manera constante y automática, pero eso no significa que todos sean valiosos, verdaderos o útiles. El estoicismo enseña que prestar atención es dar energía y que muchos pensamientos negativos se fortalecen precisamente porque los tomamos demasiado en serio. Cuando una idea aparece en tu mente y la analizas, la repites o luchas contra ella, le estás dando poder. El estoico aprende a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, permitiendo que algunos pasen sin ser alimentados.
Esta práctica requiere entrenamiento, pero con el tiempo genera una gran sensación de control interno. No se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de dejar de obsesionarse con ellos. Cuando no reciben atención, comienzan a debilitarse de forma natural. Este enfoque reduce los nervios, porque la mente deja de girar en círculos y mejora la concentración, ya que la atención se dirige hacia lo que realmente importa. Aprender a elegir conscientemente qué pensamientos alimentar fortalece la claridad mental y disminuye la ansiedad. La mente se vuelve un espacio más ordenado y habitable, donde no todo estímulo interno se convierte en una fuente de malestar. Número 6. La adversidad no te daña, te entrena. Una de las fuentes más comunes del pensamiento negativo es la resistencia al dolor, a la dificultad y a la incomodidad. El estoicismo propone un cambio radical de perspectiva. La adversidad no es un enemigo, sino un entrenador. Cada problema, cada obstáculo y cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer el carácter y la mente. Cuando interpretas las dificultades como castigos injustos, la mente se llena de queja, frustración y victimismo. En cambio, al verlas como ejercicios de crecimiento, la percepción cambia. Este enfoque no ignora la realidad ni minimiza el dolor, pero lo utiliza de forma constructiva. La mente se vuelve más resiliente, porque aprende que puede soportar más de lo que cree. La queja se transforma en aprendizaje y el miedo en experiencia. Con el tiempo, esta forma de pensar reduce la negatividad, porque la mente deja de resistirse a lo inevitable y comienza a adaptarse. La adversidad deja de ser una amenaza constante y se convierte en una fuente de fortaleza interna. Número 7. La opinión de los demás no define tu valor. En la sociedad moderna, la comparación constante y la búsqueda de aprobación alimentan inseguridad y pensamientos negativos. El estoicismo recuerda que tu valor no depende de lo que otros piensen, digan o aprueben. Cuando vives para agradar, tu estado emocional queda en manos ajenas y cualquier crítica o rechazo puede desestabilizarte. Al dejar de depender de la validación externa, la mente se libera de una carga enorme. Esta independencia emocional genera seguridad interna y coherencia, porque tus decisiones comienzan a basarse en tus valores y no en el juicio cambiante de los demás. La calma que surge de esta comprensión se refleja en tu forma de hablar, actuar y relacionarte. No necesitas demostrar constantemente quién eres, porque lo sabes. El estoicismo enseña a construir una autoestima sólida desde dentro, lo que reduce la ansiedad social y fortalece la estabilidad emocional en un mundo obsesionado con la opinión ajena. Número 8. La calma es una forma de poder. El estoicismo enseña que perder la calma es perder el control. Una mente agitada reacciona impulsivamente, piensa con menos claridad y sufre más de lo necesario. Practicar la calma no significa ser pasivo ni indiferente, sino actuar desde la lucidez. Cuando mantienes la serenidad, puedes analizar situaciones con mayor objetividad y tomar mejores decisiones. En un mundo acelerado y reactivo, la calma se convierte en una verdadera ventaja competitiva. Las personas serenas inspiran confianza, respeto y estabilidad, porque no se dejan arrastrar por el caos emocional. Esta tranquilidad interna también reduce el desgaste mental, permitiendo conservar energía para lo realmente importante. Con el tiempo, entrenar la calma fortalece el carácter y mejora la calidad de vida, porque la mente aprende a responder con equilibrio incluso en situaciones difíciles. Número 9. Aceptar no es rendirse. Uno de los mayores malentendidos que alimentan los pensamientos negativos es la creencia de que aceptar la realidad equivale a rendirse o resignarse. El estoicismo desmonta por completo esta idea. Para el estoico, aceptar no significa aprobar lo que ocurre ni renunciar a la acción, sino reconocer la realidad tal como es para poder actuar con eficacia.
Resistirse mentalmente a lo inevitable solo genera frustración, agotamiento emocional y una lucha interna constante que no cambia los hechos. Cuando una persona se niega a aceptar una situación que no puede modificar, su mente queda atrapada en el debería haber sido diferente, un terreno fértil para la ansiedad, la ira y la culpa. Aceptar libera una enorme cantidad de energía mental, porque deja de gastarse en la negación y puede dirigirse hacia la acción consciente. Desde la aceptación surge la claridad y desde la claridad nace la acción efectiva. Marco Aurelio comprendía que la realidad no se adapta a nuestros deseos y que luchar contra ello solo debilita el carácter. Al aceptar lo que no depende de ti, reduces el estrés, disminuyes la tensión interna y recuperas la capacidad de decidir con serenidad. Esta aceptación no es pasiva, es estratégica. Es decir, esto es lo que... ¿ahora qué hago con ello? Cuando aceptas, dejas de reaccionar desde la emoción y comienzas a responder desde la razón. Muchos pensamientos negativos desaparecen cuando se abandona la resistencia mental, porque gran parte del sufrimiento proviene de intentar controlar lo incontrolable. Aceptar también fortalece la resiliencia, porque enseña a adaptarse en lugar de quebrarse. En la vida moderna, donde los cambios son constantes y muchas variables escapan a nuestro control, la aceptación estoica se convierte en una herramienta esencial para mantener la estabilidad emocional. Aceptar no te hace débil, te vuelve lúcido. No te quita poder, te lo devuelve. Es el primer paso para actuar con inteligencia, coherencia y eficacia en cualquier circunstancia. Número 10. La mente necesita rutina y orden. La mente humana necesita estructura del mismo modo que el cuerpo necesita descanso y nutrición. El estoicismo comprendía que el caos mental se alimenta del desorden externo e interno, y que una mente sin rutina es más vulnerable a la ansiedad, la negatividad y los pensamientos repetitivos. Cuando no hay orden en los hábitos, en los horarios o en las prioridades, la mente se dispersa, se sobrecarga y pierde estabilidad. Por eso, los estoicos valoraban profundamente la estructura diaria, la repetición de hábitos saludables y los momentos de reflexión consciente. Una rutina bien diseñada no limita la libertad, la protege. Tener horarios definidos, rituales simples y prácticas constantes reduce la fricción mental, porque la mente no necesita decidir todo el tiempo qué hacer. Esta previsibilidad genera calma y seguridad interna. El orden también implica crear espacios de silencio y pausa en un mundo saturado de estímulos. Momentos de escritura reflexiva, revisión interna y contemplación permiten ordenar pensamientos, procesar emociones y liberar tensiones acumuladas. Marco Aurelio utilizaba la escritura como una forma de dialogar consigo mismo, aclarar su mente y reforzar sus principios. Una mente ordenada es menos vulnerable a la negatividad porque no se deja arrastrar fácilmente por el caos externo. Además, la rutina ayuda a regular el sistema nervioso, reduciendo los picos de estrés y ansiedad. No se trata de rigidez extrema, sino de coherencia diaria. La repetición de hábitos simples como levantarse a una hora constante, reflexionar al inicio o al final del día y mantener orden en el entorno crea una base sólida para la estabilidad emocional. En la sociedad moderna donde todo compite por la atención, la rutina estoica actúa como un ancla. No elimina los problemas, pero fortalece la mente para enfrentarlos, con mayor claridad, serenidad y equilibrio. Número 11. No todo merece una reacción emocional. Una de las causas más frecuentes del agotamiento mental es reaccionar emocionalmente a todo. El estoicismo enseña una distinción fundamental entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, impulsivo y emocional. Responder es consciente, deliberado y racional. Muchas situaciones que generan pensamientos negativos no requieren una respuesta emocional intensa, pero la mente entrenada en la
Inmediatez. Responde como si cada estímulo fuera una amenaza. Aprender a pausar antes de reaccionar es una de las habilidades más transformadoras del estoicismo. Esa pausa crea espacio mental. Y en 1900, ese espacio aparece la libertad de elegir cómo actuar. Al no reaccionar de inmediato, reduces conflictos innecesarios, evitas palabras impulsivas y disminuyes el arrepentimiento posterior. Marco Aurelio entendía que no todo comentario, gesto o situación merece tu energía emocional. Cuando reaccionas a todo te desgastas, cuando eliges a qué responder te fortaleces. Esta práctica reduce notablemente los nervios y la ansiedad, porque la mente deja de estar en estado de alerta constante. Responder con calma no significa reprimir emociones, sino decidir conscientemente cómo expresarlas o si es necesario hacerlo. Con el tiempo, esta habilidad genera una sensación de control interno muy poderosa. La mente se vuelve más estable, menos reactiva y más clara. Además, las personas que no reaccionan impulsivamente suelen inspirar respeto porque proyectan dominio y serenidad. En un mundo que premia la reacción inmediata, el estoico se distingue por su capacidad de esperar, evaluar y actuar con intención. No todo merece una respuesta, y entender eso libera una enorme cantidad de energía mental. Número 12. El sufrimiento innecesario es opcional. El estoicismo hace una distinción clave que cambia por completo la relación con el dolor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado suele ser mental. Un evento difícil puede durar minutos u horas, pero la mente humana tiene la capacidad de extenderlo durante días, semanas o incluso años a través de la rumiación constante. Revivir mentalmente lo ocurrido, imaginar escenarios peores o castigarse con pensamientos negativos convierte una experiencia puntual en una fuente continua de angustia. El estoicismo enseña a observar este proceso y a intervenir conscientemente. Al entrenar la mente para soltar el sufrimiento, disminuye, no porque se niegue el dolor, sino porque se deja de alimentarlo mentalmente. Marco Aurelio comprendía que gran parte del sufrimiento humano es opcional, en el sentido de que depende de cómo interpretamos y recordamos los eventos. Cuando aprendes a permitir que las cosas ocurran y luego pasen, sin aferrarte a ellas mentalmente, la mente se vuelve más ligera. Esta comprensión aporta equilibrio emocional y una sensación de alivio profundo. Dejar de cargar con sufrimiento innecesario no te hace insensible, te hace sabio. Significa honrar la experiencia sin quedar atrapado en ella. En la vida moderna, donde la mente tiende a sobreanalizarlo todo, esta enseñanza estoica es profundamente liberadora. Aprender a soltar no elimina los desafíos, pero reduce el peso emocional que llevas contigo. Cuando comprendes que no necesitas sufrir más de lo necesario, recuperas espacio mental, energía y claridad para vivir con mayor serenidad y presencia. Número 13. La coherencia interna genera paz. Una de las causas más profundas del malestar emocional en la vida moderna es la incoherencia interna, ese conflicto silencioso que aparece cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos no están alineados. El estoicismo enseña que la paz mental no proviene de evitar problemas, sino de vivir de acuerdo con principios claros y estables. Cuando una persona dice valorar la calma pero vive reaccionando con ira, o dice buscar equilibrio pero actúa constantemente contra sus propios valores, la mente entra en tensión permanente. Esa tensión se manifiesta como ansiedad, culpa, confusión y una sensación constante de estar en guerra consigo mismo. Marco Aurelio insistía en la importancia de examinar la propia vida con honestidad y preguntarse si las acciones diarias reflejan verdaderamente los valores que se dicen defender. La coherencia interna no significa perfección, sino dirección clara. Significa saber
qué es importante para ti y actuar en consecuencia, incluso cuando es incómodo o impopular. Cuando pensamientos, valores y acciones se alinean, la mente se calma de forma natural, porque ya no necesita justificarse ni esconder contradicciones internas. Esta coherencia genera una sensación profunda de estabilidad, porque sabes quién eres, qué defiendes y por qué actúas como actúas. En una sociedad donde muchas personas viven persiguiendo expectativas ajenas, la coherencia interna se convierte en una fuente de seguridad poderosa. No dependes tanto de la aprobación externa, porque tu criterio interno es firme. El estoicismo propone vivir de acuerdo con la razón y la virtud, no con impulsos momentáneos ni presiones sociales. Al hacerlo, disminuyen los pensamientos negativos repetitivos, porque la mente deja de castigarse por incoherencias internas. La paz que surge de la coherencia no es euforia ni emoción intensa, es una tranquilidad estable, una sensación de estar en el camino correcto. Esa paz se refleja en tu forma de hablar, de decidir y de relacionarte con los demás. Cuando eres coherente contigo mismo, la mente descansa, el ruido interno se reduce y aparece una serenidad que no depende de que todo salga bien, sino de saber que estás actuando de acuerdo con tus principios más profundos. Número 14. La muerte como recordatorio, no como amenaza. En la cultura moderna, la muerte suele ser un tema evitado, ocultado o tratado con miedo, pero el estoicismo propone una visión radicalmente distinta. Pensar en la muerte no como una amenaza, sino como un recordatorio que devuelve claridad a la vida. Marco Aurelio reflexionaba con frecuencia sobre la finitud de la existencia, no para generar angustia, sino para liberar la mente de preocupaciones triviales y miedos exagerados. Recordar que la vida es limitada cambia la forma en que interpretamos los problemas diarios. Muchas de las cosas que generan pensamientos negativos intensos pierden peso cuando se observan desde esta perspectiva. Conflictos menores, rencores prolongados, comparaciones constantes y preocupaciones superficiales se vuelven menos relevantes cuando recuerdas que tu tiempo es finito. Esta reflexión no busca entristecerte, sino ayudarte a enfocar tu energía mental en lo que realmente importa. El estoicismo enseña que gran parte de la ansiedad surge de vivir como si el tiempo fuera infinito, postergando lo esencial y aferrándose a preocupaciones innecesarias. Pensar en la muerte con serenidad ayuda a soltar resentimientos, porque comprendes que cargar con odio o rencor es un desperdicio de energía vital. También reduce el miedo al error y al juicio ajeno, porque desde la perspectiva de la finitud, muchas opiniones externas pierden su poder. Esta práctica aporta claridad emocional, porque ordena prioridades y te invita a vivir con mayor intención. Lejos de generar pensamientos negativos, la reflexión estoica sobre la muerte reduce la ansiedad existencial y fortalece la gratitud por el presente. Te recuerda que cada día es una oportunidad única y que la vida no debe vivirse desde el miedo constante, sino desde la conciencia y la responsabilidad. Cuando aceptas la muerte como parte natural de la existencia, la mente se libera de la obsesión por controlar todo y aprende a vivir con mayor calma, profundidad y sentido, enfocándose en lo esencial y dejando de alimentar preocupaciones triviales que solo desgastan. Número 15. La verdadera libertad es mental. El mensaje final del estoicismo es uno de los más poderosos y liberadores. La verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino del dominio que tengas sobre tu mente. Puedes perder posesiones, estatus, reconocimiento o incluso relaciones, pero mientras conserves el control de tus pensamientos y juicios, sigues siendo libre. En la sociedad moderna, muchas personas viven esclavizadas por el ruido constante, la opinión de los demás, la
comparación, la prisa y la necesidad de validación externa. Esta esclavitud mental es una de las principales fuentes de ansiedad y pensamientos negativos. El estoicismo enseña que nadie puede hacerte daño emocional sin tu consentimiento interno. Cuando aprendes a observar tus pensamientos, a cuestionarlos y a no identificarte, automáticamente con ellos recuperas un poder profundo. La libertad mental significa que eliges cómo interpretar lo que ocurre, cómo responder y qué pensamientos alimentar. No se trata de negar la realidad, sino de no permitir que controle tu estado interior. Esta libertad genera una sensación de seguridad estable, porque ya no dependes tanto de que el mundo se comporte como esperas para sentirte bien. Al controlar tus pensamientos negativos, dejas de ser prisionero del miedo, la anticipación catastrófica y la rumiación constante. La mente se vuelve un lugar más habitable, más silencioso y más claro. Marco Aurelio recordaba que incluso en situaciones difíciles, el ser humano conserva la capacidad de elegir su actitud. Esa elección es el núcleo de la libertad estoica. Una mente libre es una mente serena, capaz de enfrentar desafíos sin perderse en el caos emocional. Esta libertad interior se refleja en una vida más estable, más consciente y más coherente, donde el bienestar no depende de factores externos cambiantes, sino de una fortaleza interna cultivada día a día. Cuando entiendes que la libertad es mental, recuperas el control de tu vida interior y dejas de ser esclavo del ruido del mundo. El estoicismo no promete una vida sin problemas, pero sí una mente capaz de enfrentarlos con calma, claridad y fortaleza. En una sociedad que alimenta la ansiedad, esta filosofía ofrece algo revolucionario. Paz interior basada en el control consciente de tus pensamientos. Aplicar estas lecciones transforma la forma en que piensas, sientes y actúas, permitiéndote vivir con mayor serenidad, seguridad y coherencia en el mundo moderno. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de conquistar el territorio más importante, tu mente. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Si te gustó, por favor no te olvides de darle un like y suscribirte. Gracias.